Entonces, en ese sentido, cuando se presenta este proyecto de formación en toda la Edad Media, se fue creando, digamos, un sistema de aprendizaje basado básicamente en tres etapas: Lectio, Questio y Disputatio. Es decir, lea, pregunte y agarrémonos aquí peleando acerca de las disputas que vayan apareciendo. Por eso cuando hablamos de lección, o sea, una lección, una lectura, los estudiantes primero tenían que con el profesor leer el texto literal, hacer comentarios sobre las autoridades que estaban allí, como la Biblia, los padres, la patrística, los primeros padres, obviamente con base en las artes liberales, y convendios, compendios, sentencias, sumas, y sobre eso se hacía lectura. ¿Qué se hacía? Se hacía una introducción, o sea, una contextualización. Y estamos hablando de la Edad Media. Había una exposición, es decir, de esos temas, es decir, había una lectura literal, había un análisis de interpretación de eso literal, o sea, no se queda con la letra escrita, sino bueno, qué quiso decir esa frase, ese texto, ese párrafo, ¿no? Y por último, la interpretación profunda del texto de la sentencia, es decir, bueno, todo el texto, no solamente una parte, todo el texto habla de esto, es decir, sentencia como una interpretación en profundidad y en totalidad. Y había obviamente las conversaciones entre maestros y estudiantes, ¿sí? De ahí vienen los coloquios, ¿cierto? Que nos ayudan a esclarecer lo que para el estudiante queda oscuro. Es decir, no, no entendí esa vaina, ¿yo qué hago? Entonces aparece el diálogo con el maestro. Y por último, que era casi trabajo de los estudiantes, era crear comentarios sintetizados de otros autores. Es decir, listo, ya hicimos todo ese proceso, ahora comenzamos a hacer glosas, es decir, comentarios que sintetizaran los argumentos. Lo que hoy llamamos RAE, ¿no? O las reseñas también. Que la cuestión, es decir, ahí viene el problema. Es decir, una cosa es lo que yo leo con todo ese procedimiento y otra cosa es, bueno, ¿qué hay allí que se pueda convertir en un problema? ¿Qué hay allí que no entienda? ¿Cuál es el problema que plantea esa lectura? Entonces también viene toda una caracterización sobre qué se hacía en esa cuestión. Es decir, el texto como elemento material y básico, se partía del texto como tal, por eso llamamos a Europa la cultura del libro, la cultura del texto. Argumentos contradictorios o insuficientes que necesitaran, digamos, críticas sobre su verdad y la discusión sobre qué tan verídico o qué tan verdad es tal concepto, tal afirmación. Que el maestro, por ser maestro, Magister Dixit significaba el que habla, o sea, el maestro que habla, ahora sí puede hablar porque está bien preparado. El maestro situaba la controversia y sacaba las dudas en la enseñanza, ¿no? Y finalmente era el dictamen del maestro, el juicio final sobre el dominio, ya sabiéndolo, pero dejaba discurrir la discusión para que al final cerrara con un dictamen o cierre final. Y digamos, el problema no sería, la lectura no sería sencilla sin problema, pero si no hay diálogo o disputacio entre los que están haciendo la lectura y encontrando la cuestión, el problema, pues sería, no sería un trabajo completo. Entonces la Edad Media se pensó, bueno, discutamos, o sea, disputation. Y habían dos formas, la ordinaria y la libre. La ordinaria, pues digamos que era una controversia argumentada entre dos o más profesores sobre una cuestión, una problemática, buscando una solución. Y los asistentes, después de esa discusión, digamos, intervenían con objeciones, con otras temáticas, con otras discusiones. Y después de que los profesores, había una categoría de profesores, estaban por debajo de los maestros o Magister Dixit, ¿no? Entonces, cuando los maestros ya terminaban su disputa, llegaba el Magister Dixit, decía, bueno, gracias por su discusión, se comprendieron las dos partes, el tema es este y la sentencia es esta, es decir, la determinación. La disputa libre, pues como su nombre lo indica, es una reflexión, una discusión sobre cualquier cosa, ¿sí? Una deliberación sobre cualquier cosa. Y sobre esa cualquier cosa podía durar meses, años sobre una cosa y llegaba el momento preciso de, bueno, disputemos sobre eso después de ese estudio. Por eso se daban 2 veces al año en las facultades de arte, sobre todo medicina, derecho y teología, para pensar, digamos, dialogar de manera libre cualquier cosa, ¿sí? Que el Espíritu Santo o que el cosmos
o que los colores sí son colores, o que si las cosas son lo que dicen los nombres, y bueno, y se generan todas las discusiones ahí del caso. Este era un análisis muy, muy grosso modo sobre precisamente este recorrido que se quiso hacer un énfasis sobre esos aspectos muy concretos sobre, comillas, técnicas de aprendizaje y técnicas de enseñanza en la Edad Media, lo que despuesito se llamaría pedagogía. Muchas gracias.